Tema 5. Ética del acto médico y relación asistencial, cambios operados en la práctica médica y en la relación clínica, modelos de relación clínica, Ley 41/2002 de autonomía del paciente. Respecto al acto médico, insistimos en clase en la importancia de recordar la causa última del acto médico, relacionada con los fines de la medicina. En el año 96 el Hastings Center Report los resume en 4. El primero, prevenir la enfermedad y promover la salud. El segundo, aliviar el dolor y el sufrimiento. El tercero es curar y cuidar en las enfermedades curables y cuidar de los que no pueden ser curados. Y el cuarto de los fines de la medicina sería evitar una muerte prematura y ayudar a morir en paz. En cuanto a la relación clínica, la hemos definido como una relación compleja entre dos seres humanos o más, en la que ante una situación de vulnerabilidad o enfermedad del paciente es necesario tomar las mejores decisiones posibles ante esa situación, y para ello se consideran 3 tipos de elementos, que son la información, los elementos técnicos de la ciencia médica y los valores. El profesional tiene el deber ético de influir en la decisión, aconsejar, convencer sin manipular ni coaccionar, en el marco de un diálogo condicionado por una serie de matices, y esa es la ética que subyace a la indicación médica. El complemento de esa indicación es la aceptación o el rechazo del paciente o de sus representantes, con todos los matices intermedios que supone una toma de decisiones compartidas dentro de una relación que ayude a tomar las mejores decisiones posibles. Sobre esa cuestión de la toma de decisiones y la deliberación hablamos en el tema 3. Aunque el médico es la parte fuerte de esa relación clínica, también está sometido a la vulnerabilidad, de la incertidumbre, la presión de tener que saber cómo actuar, lo cual puede generar en él un reflejo defensivo que condicione una conducta altanera o distante, tipo Dr. House. Cuando el reflejo defensivo prevalece sobre el comprensivo o el compasivo, surgen conductas de desapego, ironía o sarcasmo, y un riesgo evidente de desgaste profesional o burnout. En cuanto a los modelos asistenciales, hablamos de que el juego de fuerzas, emociones y necesidades que se ponen en esa relación clínica configura un modelo asistencial en el que nos movemos, con un mayor o menor predominio o participación de esas emociones, esa información y esos valores del profesional y el paciente. La tarea de asistir a otros seres humanos en situación de vulnerabilidad nos pide a los profesionales una entrega que a menudo entra en conflicto con algunos de nuestros intereses personales. Por ejemplo, el deseo de ayudar intensamente a un paciente concreto puede entrar en conflicto con la limitación de horario que tenemos, las listas de espera, la presión asistencial, en definitiva la gestión equitativa de recursos que limitan la ayuda que le podemos ofrecer a este caso concreto. Otro ejemplo sería la importancia del rol profesional en nuestra vida frente a la importancia de otros roles importantes como el de padre, madre, marido, amigo, novio, etc., y las aficiones que tenemos y que requieren dedicación para seguir cultivándolas. Al responder a esas cuestiones o conflictos, los profesionales nos configuramos, delimitamos lo que estamos dispuestos o no a hacer y hasta qué punto nos implicamos o si deseamos complacer los requerimientos que se nos plantean por parte del paciente, su familia, nuestro equipo o el sistema sanitario en el que trabajamos. Diversos autores han agrupado y clasificado los modos o modelos en que se configuran los médicos ante estos conflictos, que enmarcan y condicionan nuestro comportamiento asistencial de un modo consciente o inconsciente. Podemos agruparlos en 4 modelos asistenciales. El primero es el modelo técnico, que concibe a los profesionales como técnicos puros en la recogida de datos y aplicación de técnicas.
restando valor a todo lo que no sea objetivo. Este modelo se detecta a menudo en residentes jóvenes de especialidades muy tecnificadas y la principal objeción que podemos hacerle es que nuestra toma de decisiones se apoya también en elementos subjetivos, en consideraciones éticas y en valores. Además, el paciente desea ser tratado como un ser humano y por un ser humano. También está el segundo modelo, el modelo paternalista, en el cual el profesional, desde su autoridad, interpreta los hechos y aconseja. Transmite sus propias convicciones morales. No suele tolerar discusión sobre sus opiniones. La frase clave sería: el médico soy yo. Y no tiene en cuenta el principio de autonomía. Este modelo se detecta a veces en médicos clínicos con un reconocido prestigio y conlleva dos riesgos. Uno es la infantilización, acrecentada por el sesgo de selección. Los pacientes poco diferenciados como adultos tienden a buscar profesionales paternalistas que les dirijan sus decisiones. Y el segundo riesgo, muy importante, es el de la obstinación terapéutica. Se pueden cometer imprudencias y errores por no asumir que el paciente no acaba de ir bien con las decisiones que ya hemos tomado y no darle opción e información para que pueda participar en las decisiones. Ese sería el modelo paternalista. El tercer modelo sería el de camaradería o amistad. Este modelo busca un clima de cordialidad y franqueza a expensas de reducir la distancia terapéutica. Es un modelo que se detecta a veces en médicos jóvenes muy empáticos, capaces de acceder a información que otros profesionales no conocen, ya que tienen una gran confianza con el paciente y su familia. Sin embargo, pierden la distancia terapéutica, que debería permitirles analizar con objetividad los problemas, considerando posibilidades y obteniendo conclusiones útiles, aunque sean dolorosas, para el paciente. El paciente no viene a nosotros porque necesite un nuevo amigo, sino porque tiene un problema de salud que requiere una asistencia profesional. Y por último, el cuarto modelo sería el modelo contractual, que entiende al paciente como un ser autónomo, sujeto de derechos y deberes con sus propias creencias y valores, y que se deben respetar. Se le ofrece un servicio desde la distancia terapéutica, buscando mejorar su salud o su calidad de vida. En este modelo contractual es en el que tendemos a movernos actualmente, con diversos matices que nos acercan a alguno de los anteriores. Dentro de ese modelo se enmarca la relación de ayuda, el counseling, que pretende mejorar la salud o calidad de vida del enfermo y al mismo tiempo cuidar al profesional. Y para ello recomienda el entrenamiento de habilidades de comunicación y habilidades emocionales. Recordemos que ética y comunicación son un binomio inseparable. También aquí en este modelo contractual enmarcamos la relación clínica deliberativa, que se explica en el tema 3, el tema de deliberación. La relación clínica no es meramente un contrato, ni un puro proceso de negociación, ni un intercambio económico y técnico, ni tampoco una servidumbre. Es un proceso de deliberación en común. El tema también toca la evolución histórica de estos modelos, de esta relación clínica. Históricamente el modelo paternalista es el que ha sustentado la relación médico-paciente. Ya en el siglo XVIII empiezan a ocurrir cambios que favorecerán la introducción de la autonomía de los pacientes en la relación clínica. El principio ético de autonomía, típicamente ilustrado, dio soporte a esas nuevas ideas. Afirma la potestad moral de los individuos para decidir cómo gobernar sus vidas mientras no interfieran en las de sus semejantes. En este sentido, deberíamos mencionar dos filósofos, entre otros muchos. Kant, importantísimo. Kant consideró la conciencia de cada ser humano como una especie de tribunal interno al que corresponde juzgar qué es lo moralmente bueno, si es buena o recta la propia actitud y el propio comportamiento. En definitiva, cada uno decide desde su conciencia si un acto es moralmente bueno y por tanto debe hacerlo. Propone como regla la universalización para comprobar si mi decisión es correcta. Pensemos cómo sería el mundo si todo el mundo hiciera esto que yo voy a hacer.
Esa es la universalización que propone Kant. En la segunda mitad del XIX podríamos destacar a otro filósofo del liberalismo que se llama Stuart Mill. Stuart Mill escribió: ningún hombre puede ser obligado a actuar o a abstenerse de hacerlo porque esa actuación sea conveniente para él. Esa es una buena razón para intentar convencerlo, pero no para obligarlo. Sobre sí mismo, sobre su cuerpo y su espíritu, el individuo es soberano. El único objeto que autoriza a los hombres a turbar la libertad de sus semejantes es la propia defensa, el impedirle perjudicar a otros. En definitiva, mi libertad termina donde empieza la de los otros. Bueno, esa evolución filosófica también llega a una evolución en la legislación. Creo que esto quizá merece la pena mencionar un caso en 1914, una sentencia del juez Cardozo, en el caso Schollenhoff contra la Society of New York Hospitals. Incluyó una frase que lo hizo famoso y que pasa a la historia. Dice: todo ser humano de edad adulta y juicio sano tiene derecho a determinar lo que ha de hacerse con su propio cuerpo. Y aquí viene lo gordo. Y un cirujano que realiza una intervención sin el consentimiento de su paciente comete una agresión por la que se le pueden reclamar legalmente daños. De ahí surgirá la obligatoriedad del consentimiento informado para la protección de los derechos humanos y la dignidad del ser humano frente a las aplicaciones de la medicina. Y esto se lleva también a la investigación con seres humanos. La normativa de mayor rango es el Convenio de Oviedo, aprobado en el año 96 por la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y que está en vigor en España desde el año 2000. Entre las diversas leyes que regulan la relación clínica, creemos que es muy importante mencionar la Ley 41/2002 de Autonomía del Paciente. Y en cuanto a esa ley, mencionaremos 4 artículos. Los artículos 4, 5, 8 y 9. El artículo 4 establece que los pacientes tienen derecho a conocer, con motivo de cualquier actuación en su salud, toda la información disponible sobre la misma, salvando algunos supuestos. Además, toda persona tiene derecho a que se respete su voluntad de no ser informado. De aquí vendrán las implicaciones éticas de cómo averiguar si el paciente quiere ser informado o no quiere ser informado, cómo hacer preguntas que no lleven la respuesta implícita y, de nuevo, ética y comunicación. El artículo 5 establece que el titular del derecho a la información es el paciente y también serán informadas las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho, si el paciente lo permite de manera expresa o tácita. Por tanto, se informa al paciente y a quien él consienta, no a la familia y, si la familia lo permite, al paciente. Cuando el paciente carezca de capacidad para entender la información, ésta se pondrá en conocimiento de dichas personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. El derecho a la información sanitaria de los pacientes puede limitarse por la existencia acreditada de un estado de necesidad terapéutica. Es lo que llamamos el privilegio terapéutico. Si el conocimiento de la situación pudiera perjudicar gravemente la salud del enfermo, el médico podría, dejando constancia razonada en la historia clínica de las circunstancias en las que la tomar esa decisión de no informar al paciente y entonces informar a esas personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Una forma de abusar de este privilegio terapéutico es lo que se conoce como conspiración de silencio, que trataremos en el tema 16 y 17. Y el artículo 8 establece que toda actuación en el ámbito de la salud de un paciente necesita su consentimiento libre y voluntario una vez recibida toda la información y valoradas las opciones posibles. El consentimiento por regla general será verbal, pero se presentará por escrito en algunos casos. En concreto menciona 3 casos: intervención quirúrgica, procedimientos invasivos y procedimientos que suponen riesgos o inconvenientes de notoria y previsible repercusión sobre su salud. El paciente puede revocar libremente por escrito
también el consentimiento para esas intervenciones en cualquier momento. Y por último el artículo 9, que analiza los límites del consentimiento y el consentimiento por representación. Considera la posibilidad de renuncia del paciente a recibir la información. Cuando manifieste su deseo de no ser informado, se respetará su voluntad haciéndolo constar documentalmente, y aún así, si es uno de los supuestos que requieren consentimiento escrito, se le puede pedir consentimiento escrito. Firme usted este documento aunque yo no le informe de lo que está firmando. Podría hacerse así. Los facultativos podrán llevar a cabo también intervenciones clínicas indispensables para la salud del paciente sin su consentimiento en una serie de casos excepcionales, como es el caso de riesgo para la salud pública, y en ese caso incluso se puede indicar un internamiento obligatorio. Si se indica internamiento obligatorio, hay obligación de comunicarlo al juez antes de 24 horas. Y el segundo caso es si existe un riesgo inmediato grave para el enfermo y no es posible conseguir su autorización. En ese caso hay que consultar, cuando las circunstancias lo permitan, a las personas vinculadas a él por razones de familia o de hecho. También el artículo 9 habla de que se otorgará el consentimiento por representación en una serie de supuestos, en concreto 4 supuestos para el consentimiento por representación. 1. Cuando el paciente no sea capaz de tomar decisiones, a criterio del médico responsable. Si carece de representante legal, el consentimiento lo prestarán las personas vinculadas a él por razones familiares o de hecho. Segundo, cuando el paciente tenga la capacidad modificada judicialmente. Hay un dictamen del juez que dice este paciente no es capaz. Tercero, cuando el paciente es menor de edad y no es capaz de comprender el alcance de la intervención. En ese caso, el consentimiento lo dará el representante legal después de haber escuchado la opinión del menor. Y por último, en los menores emancipados o en los menores que tienen más de 16 años, solo se obtiene el consentimiento de tipo consentimiento por representación si se trata de una actuación de grave riesgo para la vida o para la salud a criterio del facultativo. Entonces el consentimiento lo prestará el representante legal del menor una vez oída y tenida en cuenta la opinión del menor. Nada más.